Doctor Edu. Doctora, estamos aquí a la espera. Acaba de llegar la primera respuesta de Ezequiel Espinosa. Creo que el valor razonable indica Ezequiel Espinosa. De más respuestas. Por el momento tenemos solo a Ezequiel, quien indica el valor razonable. Sandra Tapasco, Sara Paulina, todas las personas que están en plataforma, esperamos sus comentarios. A Aurea Contreras, Berta Betín. Aquí tenemos el comentario de Cristian. Si se refiere al caso de compra de compañías, va a depender de la valorización del subdilige versus el monto que negocien las empresas. Edgar Leonardo, a valor razonable. Amador Quispe, a valor razonable. Octavio, a valor razonable. El activo intangible se debe reconocer al valor razonable, Fátima. Valor razonable, Diana Aguirre. Luis Piedra, a valor razonable. A valor razonable nos indican, doctora Nail. Ok, perfecto. Veamos la respuesta. Entonces, el 1 de enero de 2000X1, la entidad consolidada, la entidad adquiriente y la entidad adquirida, vistas como una única entidad, que son esos estados financieros consolidados, deberá incluir en sus activos intangibles de la siguiente manera. Los vamos a reconocer a valor razonable. No vamos a tener en cuenta estos costos de desarrollo e investigación, esos desembolsos adicionales de 200.000, los vamos a llevar al gasto. Los activos intangibles los vamos a reconocer por 580.000 unidades. ¿Por qué? De acuerdo al párrafo 18.8 de la NIF para pymes. Veamos otra forma de incorporar activos intangibles en los estados financieros. Por ejemplo, cuando estamos ante una subvención del gobierno. Si un activo intangible se adquirió mediante una subvención del gobierno, el costo de ese activo intangible es su valor razonable en la fecha en la que se recibe, o es exigible la subvención de acuerdo con la sección 24, subvenciones del gobierno. Entonces, la sección 24 nos va a indicar qué es una subvención del gobierno. Entonces, una subvención del gobierno, nos indica la NIF para pymes, es cuando se recibe una ayuda por parte del gobierno, pero a cambio de, normalmente es una ayuda condicionada. Veamos la siguiente pregunta. El 1 de enero de 2000X1, el gobierno local emitió 3 licencias idénticas para transmitir en una ciudad particular durante un tiempo de 10 años. Entonces, el gobierno local tiene la potestad de emitir licencias de pronto para transmitir en televisión, en radio, durante 10 años. 2 licencias se vendieron en subasta pública a terceros independientes que no pertenecían a la comunidad local. En un intento por desarrollar la propiedad local, la tercera licencia fue otorgada a una entidad local sin costo alguno. El valor razonable de cada licencia de transmisión es de 100.000. La subvención no impone condiciones de rendimiento futuro específicas. Las licencias se deben reconocer como activos intangibles mediante subvenciones del gobierno. Entonces, veamos la respuesta. De acuerdo con la sección 24, subvenciones del gobierno, la entidad local que recibió la tercera licencia de transmisión debe medir la licencia, el activo intangible adquirido mediante subvención del gobierno, en 100.000, su valor razonable en el reconocimiento inicial y reconocer la subvención de 100.000 en ingresos. Esta sección la vamos a ver un poco más adelante, donde vamos a encontrar esta definición de subvenciones del gobierno en el párrafo 24.4 y 24.5 de la NIF para pymes. Y la última que podemos
o que vamos a tener en cuenta para reconocer un activo intangible en los estados financieros de cualquier compañía es mediante permuta de activos. ¿A qué se refiere esa permuta? A un intercambio de activos. Un activo intangible puede haber sido adquirido a cambio de uno o varios activos no monetarios, o de una combinación de activos monetarios y no monetarios. La entidad medirá el costo de este activo intangible por su valor razonable, a menos que la transacción de intercambio no tenga carácter comercial o no pueda medirse con fiabilidad el valor razonable, ni del activo recibido ni del activo entregado. En tales casos, el costo del activo se medirá por el valor en libras. Veamos un ejemplo. El 1 de enero del 2000X1, la entidad recibió derechos de aterrizaje en un aeropuerto local a cambio de 100 onzas de oro, cuando el oro cotizaba a 1000 por onza. ¿Cómo se debe reconocer estos activos adquiridos mediante la permuta? Estamos intercambiando derechos de aterrizaje, que es un activo, en este caso un activo intangible por ser un derecho, y lo estamos intercambiando por oro. ¿Cómo debemos reconocer esos activos? Los derechos de aterrizaje recibidos, el activo intangible adquirido en la transacción de intercambio, se deben de medir en 100.000, porque son 100 onzas de oro a 1000 por onza. Entonces, son 100.000 unidades monetarias. Su valor razonable en el reconocimiento inicial, debido a que existe un mercado activo para el oro. El valor razonable de los derechos de aterrizaje recibidos se determinan más fácilmente en referencia al valor razonable del oro entregada en la transacción de intercambio. Entonces, en este caso específico, tenemos un activo intangible reconocido en los estados financieros mediante una permuta o un intercambio. ¿Qué es un pago anticipado? ¿Qué sucede con los pagos anticipados en las empresas? Puede ser que al cierre del año tengamos que pagar una póliza y esa póliza nos va a cubrir los meses siguientes del año o periodo siguiente. ¿Qué es lo que dice la NIF para pymes? La NIF para pymes en el párrafo 18.16 nos indica lo siguiente. La norma no impide reconocer los anticipos como activos cuando el pago por los bienes o servicios se haya realizado con anterioridad a la entrega de bienes o prestación de servicios. ¿Esto qué quiere decir? Yo puedo reconocer esa póliza que pagué por anticipado como un activo. ¿Por qué? Porque la póliza me va a cubrir el siguiente año. Entonces, a medida que va transcurriendo el tiempo, yo esa póliza la podría llevar al gasto de forma lineal. También sucede con los arrendamientos. Entonces, vamos a firmar un contrato de arrendamiento de una bodega y vamos a pagar por anticipado 6 meses de canon de arrendamiento. Supongamos que firmamos el contrato el 1 de enero de cualquier año, 2018, por ejemplo. ¿Qué dice la norma? Como yo saqué de mi efectivo, de mi banco, unos cánones de arrendamiento de 6 meses, los pagué por anticipado, lo puedo reconocer como un activo porque hasta el momento en que yo reciba o los bienes o la prestación del servicio. En este caso específico, cuando estamos ante el canon de arrendamiento, lo vamos a llevar al gasto de forma lineal. Pregunta. Al 31 de diciembre del 2000X1, una entidad pagó 10.000 por una publicidad que abarcase toda la página de un periódico local y mostrase los productos de la entidad. La entidad aparecerá en la edición el 20 de enero del 2000 del año siguiente del periódico local. El periodo contable de la entidad finaliza el 31 de diciembre. Pregunta, al 31 de diciembre, ¿cómo debe reconocer este pago anticipado la compañía? Espero respuestas. Adelante, estamos a la espera de sus respuestas.
Ezequiel Espinosa, como pago por anticipado, menciona, doctora. Aún tenemos la participación, solo tenemos la participación de Ezequiel, estamos a la espera de más respuestas. Adelante. Fátima Fernández, pago anticipado por 10,000 y se amortiza en el año siguiente. Como pago anticipado al 31 de diciembre, Luis Piedra. Edgar Leonardo, gasto anticipado. A la espera de más respuestas, adelante. Doctora, esos sí, todos los aportes de Fátima, quien indica pago anticipado por 10,000 unidades monetarias y se amortiza en el año siguiente. Octavio como pago anticipado. Luis como pago anticipado. Edgar Leonardo, gasto anticipado. Ok, veamos la respuesta. Al 30 de diciembre de 2000X1, la entidad debe presentar los costos de publicidad de 10,000 pagados anticipadamente al periodo local como un activo, gasto pagada anticipadamente. El activo pagado anticipadamente se reconocerá como un gasto el 20 de enero cuando se muestre la publicidad en el periódico local, es decir, cuando se reciba el servicio. El desembolso en publicidad no cumple con los requisitos para ser reconocido como un activo intangible en ningún momento. Entonces, en este caso específico, como decía Fátima, tenemos un activo y en el momento en que se preste o se muestre la publicidad en el periódico local, básicamente lo vamos a llevar al gasto. Bueno, recapitulando, ¿qué hemos visto hasta acá? Hemos visto la definición de activo intangible, hemos visto un activo intangible en una combinación de negocios adquiridos mediante una combinación de negocios, mediante una subvención del gobierno, de adquisición separada, es decir, cuando sencillamente adquirimos un activo intangible. Ya sabemos que la sección 18 nos habla que los activos intangibles generados internamente se llevan al gasto. Pero ¿qué sucede en el reconocimiento posterior? La entidad medirá los activos intangibles al costo menos cualquier amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor acumulado. Es decir, la sección 18 solamente permite el modelo de costo. El NIC 38 permite modelo de costo o modelo de valor razonable. Aquí tenemos una diferencia frente a NIC 38. Entonces, en este caso específico, para nosotros que estamos aplicando NIC para pymes, vamos a utilizar modelo de costo. Es decir, que nuestros activos intangibles deben ser amortizados y si hay indicadores de deterioro, tendríamos que reconocer una pérdida por deterioro. Veamos un ejemplo. El 1 de enero del 2000X1, la entidad adquirió una licencia de franquicia por 500,000. Entonces tenemos nuestra franquicia, desembolsamos 500,000. La gerencia midió la amortización de la licencia a 100,000 por año. El 31 de diciembre del 2000X3, en respuesta a la entrada en el mercado de un franquiciador competidor, la entidad evaluó el importe recuperable de la licencia de franquicia en 180,000. ¿Cómo se debe reconocer el activo intangible en su medición posterior? Entonces, vamos a nuestra hoja de trabajo y vamos a hacer el ejercicio. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos? Tenemos un reconocimiento inicial.
Entonces, en nuestro reconocimiento inicial vamos a tener una cuenta que se llama activo intangible. ¿Por qué? Porque tenemos una franquicia. Esa franquicia, supongamos que la pagamos en efectivo. Entonces, nos dice el ejercicio que la compramos en 500.000. Entonces, momento cero, reconocemos en nuestro reconocimiento inicial, tenemos una franquicia por 500.000. ¿Qué sucede en el reconocimiento posterior? La fecha de compra fue el 1 de enero del 2000X1. Entonces aquí tenemos 1 de enero del año 2000. ¿Qué vamos a hacer al 31 de diciembre? Al 31 de diciembre vamos a amortizar. ¿Qué nos dice el ejercicio? Que ¿cómo es la amortización? La gerencia mide la amortización de la licencia a 100.000 por año. Entonces aquí, que vamos a tener un menor valor de nuestro activo intangible contra un gasto por amortización. Entonces, cerramos nuestros estados financieros. Al 31 de diciembre del 2000X1, nuestro activo intangible estaría al costo menos la amortización. Es decir, que cerraríamos en nuestros estados financieros nuestro activo intangible en 400.000. Pero ¿qué sucede? Cerramos el año 2000X2, no tiene ninguna información adicional. Entonces, hacemos el cierre del año 2000X2. Vamos a tener nuevamente el reconocimiento de la amortización del año 2000X2. Lo mismo nos va a ocurrir para el año 2000X3. Entonces, cerrando el año 2000X3, vamos a tener nuestro activo intangible en 200.000. Este sería nuestro costo o nuestro valor en libros. Nuestro valor en libros es 200 para el tercer año. ¿Qué nos dice más el ejercicio? Al 30 de diciembre de 2000X3, en respuesta a la entrada en el mercado de un franquiciador competidor, la entidad evaluó el importe recuperable de la licencia de la franquicia. Es decir, por aquí vamos a tener un importe recuperable. Muy posiblemente utilizó la definición de valor en uso y determinó que ese importe recuperable es de 180.000. Entonces, en nuestros estados financieros, ¿qué dice la norma? Como estamos hablando del modelo de costo, nuestro valor en libros ante un indicador de deterioro no puede estar por encima de ese importe recuperable. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer adicional a la amortización? Pues aquí tenemos un gasto por deterioro. ¿De cuánto? Tenemos que disminuir el valor en libros del activo intangible a su importe recuperable. Por lo tanto, al cierre del ejercicio contable del año 2000X3, el valor en libros va a ser exactamente igual al importe recuperable. ¿Qué nos decía la sección 18? Que en su reconocimiento posterior, ¿qué componentes estamos viendo acá en nuestro ejercicio? Tenemos un costo,
que es nuestro costo de adquisición más los costos directamente atribuibles, menos la amortización. Y si hay algún indicador de deterioro, tendríamos que hacer ¿qué? La medición de importe recuperable para determinar si existe un gasto por deterioro. Entonces, veamos la respuesta. Entonces, nuestro costo intangible al 1 de enero del 2000X1 sería de 500.000. Tendríamos una amortización del año 2000X1 en 100.000, 100.000 y 100.000 para los años 2001, 2002, 2003. Es decir, que al cierre del 31 de diciembre del 2003 tendríamos un valor en libros de 200.000. Como nuestro importe recuperable es de 180.000, tenemos que reconocer deterioro. Este es el modelo de costo en el reconocimiento posterior de un activo intangible. Por lo tanto, si estamos hablando de amortización, tenemos que establecer la vida útil de estos activos intangibles. La vida útil de un activo intangible es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la entidad. Caso específico, si estamos ante una licencia o una franquicia, es el tiempo por el cual está firmado ese acuerdo contractual. Ese sería el tiempo con el cual yo debería amortizar el activo intangible. El número de unidades de producción o similares que se espera obtener del activo por parte de la entidad. Se considera que todos los activos intangibles tienen vida útil finita. La vida útil de un activo intangible que surge un derecho contractual o legal de otro tipo no excederá el periodo de esos derechos, pero puede ser inferior en función del periodo a lo largo del cual la entidad espera utilizar el activo. Si no es posible medir confiablemente, entonces se asume una vida útil de 10 años. Aquí es importante aclarar que si estuviéramos en NIC 38 en plenas, la vida útil de los activos intangibles pueden ser finita o indefinida. Para pymes, no. Para pymes, todos los activos intangibles se deben amortizar. ¿Por qué? Porque indica la norma que si no es posible medir confiablemente esa vida útil, se debe asumir una vida útil de 10 años. Entonces, aquí vamos a encontrar otra diferencia con la NIC 38. Si ustedes son grupo 2 y adquieren un activo intangible, ya sea porque lo compraron mediante una combinación de negocios, ¿qué debemos hacer? Debemos preguntarnos cuánto tiempo la compañía o la empresa, la entidad, espera utilizar el activo. Si no tenemos cómo determinarlo de forma fiable, entonces debemos asumir que la vida útil es de 10 años. ¿Cuáles son esos factores claves para determinar la vida útil de ese activo intangible? ¿Qué dice la sección 18? El uso esperado del activo por parte de la entidad, los ciclos típicos de vida del producto para activos similares y la dependencia de otros activos de la entidad. La estabilidad de la industria en la que opera la entidad, las acciones esperadas de los competidores y la velocidad del cambio tecnológico y la obsolescencia esperada. Claro, aquí básicamente, ¿qué debemos tener en cuenta? No solo cómo vamos a utilizar ese activo intangible, sino el medio en el cual se desenvuelve. ¿Por qué? Porque puede ser que sea un software desarrollado por una firma, por una empresa, pero si esta empresa entra en crisis y definitivamente no nos puede dar o mantener ese activo intangible trabajando, operando en óptimas condiciones, tendríamos que mirar la determinación de esa vida útil y de la misma forma revisar si hay indicadores de deterioro. Entonces, vamos con la pregunta. Espero de la participación de todos. La entidad adquiere un programa informático con una licencia por 5 años. El periodo de licencia más corto ofrecido por el propietario. La entidad espera utilizar el programa informático únicamente durante los primeros 3 años del periodo de licencia, mientras desarrolla su propio programa informático hecho a la medida.
¿Cómo se determina la vida útil de este activo intangible? Espero respuestas. A la espera de sus respuestas, adelante. Estamos a la espera de sus respuestas. Quisiera que nos envíen sus respuestas vía chat, como también lo pueden hacer vía micrófono. Básicamente la pregunta es acá, ¿vamos a amortizarlo por 5 años o vamos a amortizarlo por 3 años? Fátima, la amortización sería de 3 años de vida, por el cual será el uso. Edgar, de acuerdo al contrato suscrito 5 años. David, se determina teniendo en cuenta el periodo de tiempo que la entidad espera realizar el activo amortizado en 3 años. David. Luis, me parece que por los 5 años. Carlos Roberto, 3 años. Príncipe, 5 años. Veamos entonces la respuesta. La mejor estimación de la vida útil del programa informático sujeto a licencia es de 3 años. El hecho de que la entidad tenga el derecho a utilizar el programa informático durante 5 años no extiende su vida útil más allá del periodo durante el cual la entidad espera utilizar el activo. Aquí en la parte donde estábamos exponiendo la vida útil, nos decía el menor entre. Aquí lo importante es determinar por cuánto tiempo la entidad espera utilizar el programa informático. Si no tuviéramos el dato de cuánto esperamos utilizarlo, pues lo amortizaríamos por el tiempo de la licencia, que sería de 5 años. La amortización es una forma de cargar parte de los costos de un activo intangible como un gasto en cada periodo, de forma que al final de la vida útil del activo, el costo entero se ha llevado al resultado. Al final de la vida útil del activo intangible se declara a cero o a su valor residual. Normalmente, el valor residual de un activo intangible se asume como cero, a menos que se cumplan con determinados criterios. Tales criterios incluyen la existencia de un mercado activo para estos elementos y es posible que exista al final de la vida útil del activo en la entidad o cuando existe un compromiso por parte de un tercero para la compra del activo al final de su vida útil. ¿Cuáles son esos métodos de amortización que permite la sección 18? El método de amortización debe reflejar el patrón en que la entidad espera utilizar los beneficios económicos futuros. Los métodos de amortización mencionados en la norma incluyen el método de línea recta, el método de reducción de saldos, el método de unidades de producción. Si no es posible identificar el patrón por el que se espera que la entidad utilice los beneficios económicos, se recomienda utilizar el método de línea recta. Esto ya lo define la política contable de cada compañía. Los métodos de amortización que permite la NIF para pymes son 3. Ya el criterio con el cual la empresa o la compañía define cuál es ese método de amortización ya se deja plasmado en la política contable. Pregunta. Una entidad adquiere una patente que expira en 15 años. Se espera que el producto que se encuentra protegido por la tecnología patentada genere flujos de efectivo durante no menos de 15 años.
¿Cuál es el valor residual de esa patente? Entonces, ¿qué criterios vamos a tener en cuenta para determinar ese valor residual? Entonces, la patente, en este caso específico, lo vamos a amortizar durante 15 años, hasta su valor residual de cero. Si existe algún indicador de que el valor de la patente se ha deteriorado en la fecha sobre la cual se informa, se revisará la patente respecto al deterioro de su valor de acuerdo con la sección 27. ¿Por qué? El ejemplo que estábamos viendo en Excel. Al año 3 nos dimos cuenta que muy posiblemente este intangible no nos estaba generando los beneficios económicos que debería generarnos. Por lo tanto, hay un indicador de deterioro. Debemos hacer una medición de ese importe recuperable. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Que tenemos que amortizarlo durante esos 15 años. La amortización debe ser reconocida en resultados. En ocasiones, si los beneficios económicos futuros incorporados a un activo intangible se consumen en la producción de otros activos, el cargo por amortización formará parte del costo de esos otros activos. Una entidad debe revisar sus periodos, métodos de amortización, el valor residual de los activos intangibles en cada periodo de reporte. Es decir, a la fecha de cierre, a la fecha de presentación de los estados financieros, en la política contable de la compañía, como mínimo, debe indicar que la persona responsable de esos activos intangibles, como por ejemplo un software o las licencias, ya sea de franquicia o de explotación, etcétera, etcétera, debe existir una persona que revise si los periodos para los cuales estamos amortizando son los correctos. Porque recordemos que esa vida útil es una estimación. O de igual forma, el método de amortización de pronto no es el más apropiado. O el valor residual, podemos aumentarlo, podemos disminuirlo. Entonces, esto debe quedar consignado en la política contable. Factores tales como un cambio en cómo se usa un activo intangible, avances tecnológicos, cambios en los precios de mercado, podrían indicar que ha cambiado el valor residual o la vida útil de un activo intangible desde la fecha sobre la que se informa, correspondiente al periodo anual más reciente. Si estos indicadores están presentes, la entidad revisará sus estimaciones anteriores y si las expectativas actuales son diferentes, modificará el valor residual, el método de amortización o la vida útil. La entidad contabilizará el cambio en el valor residual, el método de amortización y la vida útil como un cambio en una estimación contable, es decir, de forma prospectiva. ¿Por qué? Porque es una estimación. Lo que dice la norma es, si nosotros consideramos que el caso específico de la patente, inicialmente habíamos dicho que era 15 años, pero hubo un cambio en el avance tecnológico, por ejemplo, ya hace que esa patente se me convierta en obsoleta, se me vuelva obsoleta, ya no me está generando los mismos beneficios económicos. Lo primero que debe hacer la compañía ante eso es revisar, cada año al cierre del ejercicio debe revisar esa vida útil y si es necesario debe modificarla. Entonces ya no son 15 años, sino supongamos que son 10. Entonces en esos 10, para el año siguiente ya la amortización no será sobre 15, sino sobre 10. Debemos informarlo en las notas a los estados financieros. Debemos revelarlo que en el momento o en la fecha de presentación de los estados financieros se ha revisado y se ha determinado que por cambios o avances tecnológicos en la patente, la gerencia ha determinado que ya la vida útil no es de 15 años, sino de 10 años. Por ejemplo, pregunta, la entidad desarrolla una fórmula para la elaboración de un tipo de productos de limpieza. La entidad adquiere una patente para proteger la fórmula. La fórmula patentada se utiliza para elaborar productos de limpieza. Se espera que la fórmula patentada tenga una vida útil de 3 años, dado que la entidad espera que tome 3 años de desarrollar una fórmula superior. ¿Cuál es el tiempo de la vida útil de la patente? Espero respuestas.
Adelante, a la espera de sus respuestas. Estamos a la espera de sus respuestas. Adelante. ¿Quién inicia? Aura, Fátima, Edgar, David, Luis. Comentarios. Aún no tenemos respuesta. ¿Consideramos que la vida útil es de 3 años? ¿Sí o no? Edgar Leonardo, doctora, es la primera persona que envía su respuesta. Indica sí. Más respuestas, comentarios, adelante. Luis Piedrasanta, sí. El Batineo, sí. Entonces nos quedamos con sí. La respuesta es sí para todos. Sí, doctora. Christian Weiss, sí, conforme a 3 años indica. 3 años. David Nova indica no. David es la única persona que está indicando no. Ok. Entonces veamos la respuesta. La fórmula patentada se amortizará a lo largo de la vida útil de 3 años, dado que los productos de limpieza se elaboran utilizando la fórmula patentada. La amortización de la patente se incluirá en el costo de los productos de limpieza. Véase la sección 13 de inventarios. Si existe algún indicador de deterioro, la entidad debe revisar el deterioro de valor de la fórmula patentada de acuerdo con la sección 27. De igual forma, veas el párrafo 18.18. Para la amortización se utiliza el método lineal, salvo que otro método de amortización refleje mejor el patrón esperado de consumo de los beneficios económicos futuros derivados del activo, y si la entidad puede determinar el patrón de beneficios de forma fiable. Otra pregunta. El 1 de febrero del 2000X1, la entidad adquiere una fórmula patentada. La fórmula patentada está disponible para su utilización a partir de esa fecha, 1 de febrero de 2000X1. Sin embargo, la entidad comienza a producir inventarios utilizando la fórmula patentada hasta el 1 de abril del 2000X1. Dado que la entidad no tiene instalada ni la planta ni los equipos adecuados para iniciar la producción, ¿cuándo se debe iniciar la amortización de la fórmula? Espero respuestas, es decir, 1 de febrero o 1 de abril. ¿Cuándo iniciamos la amortización? 1 de abril, 1 de febrero, Luis Piedra. 1 de abril, Edgar Leonardo. Ezequiel Espinosa en abril, dice, 1 de abril. 1 de abril nos indican, doctora Nail. Perfecto, veamos la respuesta. La entidad debe iniciar la amortización a partir del 1 de febrero, para tener en cuenta si la entidad tiene la capacidad de determinar el patrón esperado de consumo de los beneficios económicos futuros derivados de la fórmula patentada y considera que el método de amortización que mejor refleja este patrón es la unidad de producción. Es posible que el cargo por amortización distribuido en el periodo que abarca desde el 1 de febrero del 2000X1 hasta el 1 de abril del 2000X1 sea igual a 0. Tengamos en cuenta un poco aquí esta respuesta, es muy puntual. ¿Cuándo yo empiezo la amortización? El momento en que ese activo intangible esté listo para ser utilizado. ¿Por qué?
porque si yo no tengo los equipos ni la planta lista para poner a producir ese activo intangible, pues igual debo hacer la amortización. Pero ¿qué sucede? Si yo tengo como método de amortización las unidades producidas, pues obviamente aquí el cargo por amortización, que va del 1 de febrero al 1 de abril, sería igual a 0. Entonces es muy importante en la definición de la política contable, cuando se adquiere este tipo de activos intangibles, cuál es el método de amortización que se debe aplicar. Otra pregunta. El 1 de enero del 2001, la entidad adquirió 100.000, una patente que expira en 15 años. Se espera que el producto que se encuentra protegido por la tecnología patentada genere flujos netos de efectivo durante no menos de 15 años. Un tercero se ha comprometido con la entidad para comprarle la patente en 5 años por el 60% del importe que la entidad pagó por la patente. Y la entidad pretende vender la patente a dicho tercero en 5 años. ¿Cómo debemos reconocer este activo intangible? Entonces, ¿qué es lo que nos va a decir la norma? Nosotros tenemos una patente, o sea, un activo intangible contabilizado o causado en 100.000, porque ese es nuestro costo, nuestro reconocimiento inicial. Pero ¿qué sucede? En el momento cero sabemos que tiene un tiempo de 15 años, pero adicional sabemos que la vamos a vender en 5 años y que la vamos a vender a ese 60% del importe que pagó, o sea, el 60% de 100.000. Y la intención de la compañía es venderla en esos 5 años. ¿Cómo se debe reconocer el activo intangible? Entonces, veamos, desarrollemos esta pregunta de la siguiente forma. Para la entidad, la patente tiene una vida económica de 15 años y una vida útil de 5 años. El importe depreciable se amortizaría a lo largo de su vida útil, porque es el tiempo que la compañía espera usar, es decir, 5 años. Vamos a utilizar un valor residual. ¿Por qué? Porque esperamos recibir un 60% de ese valor razonable al momento de la adquisición. Por ejemplo, la fecha de adquisición, el valor residual es el valor presente de 60.000, 37.255 unidades monetarias. Si existe algún indicio de que el valor de la patente se ha deteriorado en cualquier fecha sobre la que se informa, se revisaría la patente respecto al deterioro en su valor de acuerdo con la sección 27. Aquí tengamos en cuenta que para determinar ese valor residual sabemos que en 5 años la vamos a vender, entonces no deberíamos darla al 100%, es decir, sobre el costo inicial de 100.000. Otro punto, ya hemos visto el costo, el reconocimiento posterior, vimos la amortización y el siguiente punto que debemos ver dentro del modelo de costo para activos intangibles es el deterioro de valor. Para determinar si el valor de un activo intangible se ha deteriorado, la entidad debe aplicar la sección 27. Básicamente, ¿qué nos dice la sección 27? Que tenemos que evaluar si hay indicadores de deterioro de fuente interna y de fuente externa. Si la respuesta es sí, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer la medición del importe recuperable. ¿Qué es el importe recuperable? Nos dice la norma que es el mayor entre el valor razonable y el valor en uso. Entonces, en la sección 27 explica cuándo y cómo una entidad debe revisar el importe en libros y cómo se determina el importe recuperable de un activo y cuándo reconoce o revierte una pérdida por deterioro, que es el ejemplo que tenemos acá. ¿Qué sucedió con nuestra franquicia? Que era un ejemplo que teníamos aquí. Inicialmente la habíamos adquirido en 500. Habíamos determinado que nuestro gasto por amortización era 100.000, es decir, que la íbamos a emplear durante 5 años, la íbamos a utilizar durante 5 años. Pero ¿qué sucede? Llega un competidor y nos dice definitivamente nuestro mercado para vender este servicio o ese producto que está atado a ese activo intangible, puede ser que las ventas hayan disminuido. Caso específico, el ejercicio que les coloqué de mi tienda de café. Coloqué mi tienda de café
y pues allá hay otra marca de café muy famosa a nivel mundial. Muy posiblemente mi flujo de efectivo no se mantenga y muy posiblemente yo tenga que reconocer el deterioro. Hago un valor en uso y determino que ese valor en uso, o sea, en el caso de que yo saliera a vender esa franquicia, el mercado o el valor a recuperar, por decirlo así, sería de 180.000 y contablemente en mis estados lo tengo en 200.000. A esto se refiere la sección 27. ¿Cuándo y cómo la entidad revisa el importe en libros de sus activos? ¿Cómo determina que este importe es recuperable? ¿Y cuándo se reconoce una pérdida por deterioro? Siempre se reconoce una pérdida por deterioro cuando el importe recuperable está por debajo del valor en libros. Entonces, para que porfa lo tengamos en cuenta. ¿Se pueden vender los activos intangibles? Sí. ¿Cómo debemos reconocer ese ingreso o ese gasto que surge de esa venta de ese activo intangible? Entonces, lo primero que debemos hacer es que los activos intangibles deben ser eliminados del estado de situación financiera cuando son vendidos o cuando no se esperan beneficios económicos de ellos. Cuando el activo intangible se elimina del estado de situación financiera, es necesario calcular una utilidad o pérdida con base en los ingresos recibidos y en el valor en libros actual del activo. Tal ganancia o pérdida debe ser reconocida en el resultado del periodo. Volvamos a nuestro ejemplo. Al año 2000X3 ya tenemos un valor en libros de 180. Entonces, ¿qué sucede? Que llega cualquier señor y me ofrece un valor de venta, supongamos que de 150.000. ¿Cómo nos quedaría nuestro activo intangible? Entonces, nuestro activo intangible en libros lo tenemos en 180.000. Vamos a recibir el valor de venta, que en este caso sería 150.000. Y aquí tendríamos una pérdida por venta de activo intangible. ¿De cuánto? De la diferencia. ¿Cuánto perdimos en nuestro negocio? Perdimos 30.000. O en el caso de que el valor sea más, pues tendríamos una ganancia. ¿Qué se debe revelar? Las tasas de amortización, o sea, cómo vamos a amortizar esos activos intangibles, qué método vamos a emplear, la identificación de la partida en el estado de resultados en que la amortización fue cargada, la revelación cuando tenemos pérdidas por deterioro incurridas o cuando se reversan esas pérdidas por deterioro, una conciliación completa de los movimientos del valor en libros para activos intangibles, por ejemplo, adiciones, amortización, deterioro y enajenaciones, las diferencias en cambio netas generadas por la conversión en el caso de que tengamos una inversión en el extranjero, es decir, tengamos una entidad en el extranjero y esa entidad tenga un activo intangible y ese activo intangible pues tenemos que en el momento de la consolidación y si está en una moneda diferente a la moneda funcional de la entidad controlante, pues tendríamos una diferencia en cambio. El valor total de las erogaciones por investigación y desarrollo reconocidas como gastos durante el periodo. No sé, doctor Edu, si hasta acá tenemos preguntas. Bien, por favor, si tuvieran pregunta, por favor, realícenlo en este momento. Estamos a escasos ya 15 minutos para finalizar esta sesión. Tenemos la pregunta de Claudia Molina. Profesora, disculpe una pregunta. En una empresa de transporte, los cupos que se adquieren cuando se compra un taxi, ¿se pueden considerar como un activo intangible? Sí, señora, son activo intangible porque son necesarios para poner en operación los taxis. Entonces, esas licencias en el momento de la adquisición, como son adquiridos, hay un acuerdo contractual en el cual tú puedes operar por un X tiempo y hay un valor, son identificables. Entonces, sí deberías reconocerlo como un activo intangible. Diana Aguirre nos indica, doctora, ¿las páginas web son activos intangibles? Las páginas web también son activos intangibles.
siempre y cuando pues, no sean generados internamente para el caso de pymes. Porque si estuviéramos hablando de páginas web desarrolladas por una empresa que utiliza plenas, pues la NIC 38 sí lo permite. Incluso hay una interpretación que nos habla de cómo se debe reconocer ese activo intangible de las páginas web. Sí son un activo intangible siempre y cuando cumple los criterios de reconocimiento que revisamos en la sección 18. Fátima, ¿se puede reconocer como activo intangible un software que se adquiere mediante arrendamiento financiero? El arrendamiento financiero básicamente indica que están transfiriendo los riesgos y ventajas inherentes a la compañía. En pocas palabras, estamos haciendo una compra a plazos de ese software. Por lo tanto, esto atado de la sección 20 de arrendamientos nos indicaría que sí, que en efecto tendríamos que reconocer ese arrendamiento financiero, que es un vehículo con el cual estamos haciendo una compra, una adquisición, ese activo intangible sí deberíamos reconocerlo por ese software. No sé si habrán más preguntas. Sí, doctora. Edgar Leonardo, ¿cómo se determina la valoración inicial de una franquicia? Bueno, aquí tendríamos que mirar el comportamiento del mercado. Normalmente para determinar ese valor razonable vamos a la categoría 3 de la que nos habla la NIF. ¿Cuál es la categoría 3? Básicamente son técnicas de medición. Tendríamos que traer un flujo de caja descontado teniendo en cuenta cómo se comporta el producto o el servicio en el mercado y traer eso a valor presente, etcétera, etcétera. Es un estudio más de técnicas de medición, pero sí se puede determinar ese valor razonable, ese precio de mercado. No sé si habrá otra. Espera, además, a ver, tenemos más. ¿Cómo se valoran marcas que se aportan a una compañía? El problema es que, como nos decía la norma, para pymes, marcas generadas internamente, específicamente la NIF para pymes ya las reconoce al gasto. O sea, aquí ni siquiera tendríamos que entrarlas a valorar, que era lo que estábamos mirando. Generación interna de marcas, párrafo 18.15. O sea, la NIF para pymes es muy específica. Diferente a que si adquirimos una marca mediante una combinación de negocios, también, nuevamente, tendríamos que entrar a revisar esa determinación de valor razonable. Ese tipo de marcas nos tocaría montarla frente a un flujo de caja descontado, o sea, una técnica de medición diferente al mercado, porque tú no vas a encontrar el precio de mercado de una marca X. Por ejemplo, mi empresa tiene un nombre, Pepita Pérez SAS, que es la forma como manejamos aquí las empresas en Colombia para empresas pequeñas. Entonces, Pepita Pérez SAS, tendríamos que ir a mirar al mercado quién va a dar dinero, quién está dispuesto a entregar una contraprestación económica por Pepita Pérez SAS, diferente de pronto a una marca grande, no sé, de pronto una marca de el calibre, por ejemplo, de Pricewaterhouse. Entonces, ya es diferente. Pero específicamente NIF para pymes, si esa generación interna de marcas debemos llevarla como gasto. Entonces ya la valoración es lo que nos costó, que sería lo que nos habla del reconocimiento inicial. Recordemos lo que nos dice el reconocimiento inicial. Es el costo que adquirimos. ¿Cuánto estamos nosotros dispuestos a pagar por la marca Pepita Pérez? La marca Pepita Pérez en una combinación de negocios o en una adquisición dependería de un flujo de caja descontado, de unas técnicas de medición. No sé si habrán otras preguntas. Aura Contreras, ¿el talento de una persona como el deporte, artista, pintor, se puede considerar como un activo intangible? No, porque no cumple los criterios de reconocimiento y medición. Recordemos que la norma es muy específica y nos indica cuáles son esos criterios o el principio general para el reconocimiento de activos intangibles. Párrafo 18.4. La entidad reconocerá un activo intangible como activo sí y solo sí.
¿Es probable que generen los beneficios económicos a la entidad? Sí, puede ser que sí, pero el problema que vamos a tener acá es que no tenemos control sobre la persona. ¿Listo? Entonces, en ese caso específico, ese talento como tal, así condicionemos el contrato laboral de la persona, no sé, de pronto va a una especialización y la empresa le paga esa especialización, así sea condicionado para que la persona se quede. No podemos controlar a la persona, o sea, ese flujo de beneficios económicos, la entidad no tiene control, por lo tanto, no se reconoce como activo intangible. No sé si habrá otra pregunta. Tenemos aquí la pregunta de Fátima. De la pregunta, ¿se puede reconocer como activo intangible un software que se adquiere mediante entrenamiento financiero? Fátima hace su pregunta y dice, siguiendo con mi pregunta, ¿la vida útil sería el periodo del contrato de arrendamiento, por ejemplo, años? Sí, señor, claro. Lo que pasa es que antes de mirar el periodo del contrato, o sea, la forma en que yo lo voy a pagar, que eso sería ya atado al pasivo financiero, tendría que mirarlo también frente al tiempo que la compañía va a utilizar el activo intangible. Cuando nosotros estábamos trabajando en la sesión, había un ejemplo que nos decía que el tiempo del contrato fue 15 años, pero la entidad tenía la intención de utilizar ese activo intangible por 5 años. Entonces aquí no es solamente el tiempo del contrato, el menor ente, porque si el contrato dice que son 10 años, pues lo amortizaríamos a 10 años. No sé si habrán otras preguntas. A la espera de más preguntas, ya para culminar nuestra sesión, estamos a escasos minutos para cerrar esta presentación. Las personas que quisieran realizar sus preguntas vía micrófono, en la parte izquierda superior hay un icono que indica levantar la mano, hacen clic, me llega una notificación y yo les habilito el micrófono. Doctora, no tenemos preguntas. Cerramos en todo caso, doctora, con sus palabras finales, sus últimas recomendaciones. Bueno, me alegra mucho la participación de ustedes el día de hoy. Fue muy activa. Me alegra, en serio, me alegra muchísimo. El día de mañana vamos a ver la de activos intangibles. También vamos a tratar de que sea un poco más activa. Coloqué muchas preguntas a lo largo de la presentación, precisamente para que, por favor, ustedes cuando tengan dudas, preguntas, alzan la mano y no las hacen, de tal forma que esto no sea como tan tedioso. Quedaron unas preguntas, pero pues igual ya considero que durante toda la presentación ya les hice hartísimas preguntas, entonces yo creo que por el día de hoy ya terminamos. De igual forma, en la presentación de hoy está el concepto para que por favor lo revisen. En la información que subió el doctor Edu a la plataforma está el concepto que les decía de propiedades de inversión, como para que lo chequeen y nos cuenten. Bien, doctora Nail, muchísimas gracias. No tenemos más preguntas, a ver si se están animando. Tenemos una última pregunta, doctora Nail, y ya cerramos. Perfecto, sí, señor. A ver, llegó la pregunta. Amado Lizardo, doctora, de lo mismo, un software para el órgano de control, entendiendo que no va directamente al desarrollo de actividad productiva, ¿se considera activo intangible? En la presentación estábamos observando que no necesariamente un activo intangible te genera beneficios económicos, sino que puede ser que ese activo intangible te ahorre costos. La pregunta es muy específica, no estamos hablando solamente de la parte operativa, sino de la parte administrativa, pero igual, al interior de la compañía, independiente que sea para la parte operativa o la parte administrativa a nivel de empresa, de compañía, estaríamos ante un ahorro de costos. Entonces, si me permiten, específicamente, la norma, cuando está hablando de la parte de ingresos, no solamente nos referimos a los ingresos por usar ante terceros o permitir el uso de esos activos ante terceros, sino también del ahorro de costos. Entonces, sí sería, en este caso, un activo intangible. Un momento, por favor.
Aquí lo tenemos específicamente. Los beneficios futuros fluyen procedente de un activo intangible, ya sea en forma de ingreso de actividades ordinarias o el ahorro de costos y otros rendimientos diferentes que se deriven del uso del activo por parte de la entidad. Entonces, yo considero, en mi apreciación, considero que sí se puede capitalizar. No sé si habrán más preguntas. Doctora Nail, no tenemos más preguntas. David Noa, gracias, doctora Nail. Sandra Tapasco, muchas gracias. Excelente presentación semana tras semana. Muchas gracias, muy práctico, muy didáctico. Muchísimas gracias. Fátima, te hemos enviado todos los materiales. Ya ustedes descárguenlo desde el área de miembros. Sí, Fátima, está todos los materiales. Fátima Fernández, muchísimas gracias, excelente presentación, excelente, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, gracias doctora, muy buenas noches. Bien, señores, hemos concluido nuestra séptima sesión, muchísimas gracias doctora Nail, muchas gracias a los organizadores, José Ernesto, muchas gracias, fue una sesión muy participativa, Luis Piedra, muchísimas gracias a las personas que no han podido descargar los materiales, ingresen al área de miembros. Edgar Leonardo, muchísimas gracias, que viva Colombia, muchísimas gracias, gracias a todas las personas que nos están escribiendo por chat, agradeciendo y saludando la presentación de la doctora Nail. Edgar Leonardo, muchísimas gracias, gracias a todas las personas que siguen escribiendo, saludando, agradeciendo la participación de la doctora Nail, muchísimas gracias, tenemos suscriptores de más de 13 países, agradecer a cada uno de ustedes, en especial a las personas que se están conectando desde Colombia y felicitando y agradeciendo la conferencia de la doctora Nail. Bien, señores, hemos culminado nuestra séptima sesión. El día de mañana, de 7 a 9 de la noche, continuamos con nuestra octava sesión. Doctora Nail, muy buenas noches. Muchísimas gracias por esta sesión. Buenas noches. Estén muy bien. Gracias. Muchas gracias, doctora Nail.